amigos? Es un gusto nuevamente saludarlos. Feliz año. Estamos empezando ahora este 2025 de gala. Tenemos a dos personas que el año pasado recibieron un reconocimiento muy importante. Ahorita vamos a platicar de ello, que son conocidos para muchos de nosotros y son grandes amigos. ¿Qué tal, Higinio? ¿Qué tal, Rocío? Son doctores, son investigadores, pero son grandes amigos. Entonces, a ellos me dirijo como Higinio y Rocío. ¿Cómo están? Bien, Chio, muchas gracias. Feliz año. Muchas gracias, Chío. Muchas gracias también. Feliz año a todos, ¿no? Que nos traiga muchos éxitos. Éxitos y bendiciones a cada uno de nosotros. Así es. Que sea un año próspero para todos nosotros, para la gente que nos está escuchando. Cuéntenos sobre ustedes, en dónde están trabajando, qué hacen en la posición en la que están. Bueno, estamos los dos en el Instituto Nacional de Perinatología, en la coordinación de hematología perinatal. Yo tengo en la coordinación 25 años, llegué a trabajar ahí con el doctor Baptista y con Fanny. Sí. Y bueno, ahí es con quien me fui formando en todo esto de los grupos sanguíneos. Y los dos estamos como investigadores. Y Higinio, bueno, pues él tiene... Sí, yo soy investigador también en el instituto, biólogo de formación, biólogo experimental de formación y de pasión, ¿no? Sí. Con algún posgrado, alguna estancia. Y sobre todo, 10 años en hematología ya realmente parecería poquito. El otro día estamos haciendo cuentas. Y 10 años ya en hematología perinatal. Entonces, con el grupo que había dicho Rocío, el doctor Bautista, Fanny, Octavio, que está también en León. Sí. Patti, Gina. Entonces, es un grupo que ha trabajado por mucho tiempo, ¿no? Yo me incorporé hace poco. Muy bien. Todos cuando estamos en la carrera, todos nosotros, cuando estamos estudiando, nos imaginamos como una vida de investigadores. Y tal vez son pocas las personas que logran realmente concretar esta parte. Muchos nos dedicamos al trabajo de laboratorio, de rutina, y no digo de rutina en una forma despectiva, porque es un trabajo muy bonito, muy apasionante, que ayuda mucho, pero no es propiamente un trabajo de investigación. Ustedes han tenido, diría yo, la fortuna de trabajar como investigadores. ¿Por qué como investigadores? ¿La vida los llevó o ustedes? ¿Quién los eligió? ¿La investigación? ¿Los eligió a ustedes o ustedes eligieron la investigación? ¿Cómo es su trabajo? Yo creo que a mí la investigación me eligió porque realmente mi pasión iba más hacia control de procesos, control de calidad. Sí. Eso es como yo me había soñado. Circunstancias de la vida me hicieron cambiar el rumbo y llegar a perinatología, a la torre de investigación. Y yo creo que ahí fue donde aprendí lo que es la investigación y pues a amar algo, a apasionarme por algo. Realmente antes nos dedicábamos más a antifosfolípidos y cuando empezamos a trabajar con grupos sanguíneos fue algo que me gustó y que me apasionó. Y ya cuando Higinio se incorporó con nosotros, cambió mi forma de pensar en muchas cuestiones y ha hecho que esto me apasione cada vez más. Entonces, pues yo creo que realmente a mí la investigación me eligió porque mi rumbo hubiera sido hacia otro lado. Qué bonito, qué Sí. bonita experiencia. En otras ocasiones he escuchado esto. Fue a lo que me dedico, me eligió a mí y eso es algo maravilloso porque somos privilegiados de estar trabajando en algo que nos apasione. Higinio. Fíjate que conmigo fue una pasión desde siempre. Yo era el típico niño al que le pedía a los reyes el juguete Mi Alegría, el laboratorio, Sí. el microscopio, ¿no? El que se sentaba a ver la tele y veía documentales y veía cosas así.
Y eso me ha llevado más bien a encontrar, y hace rato platicábamos, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo tienes? Pues de trabajar no sé cuánto, ¿no? Porque realmente esto Ujú. no lo tomo como un trabajo, es mi pasión, es algo que me gusta hacer y qué bueno que además me pagan, ¿no? Pero Maravilloso, desde sí, siempre ha sido esto, ¿no? sí, sí. Has también tenido, tal vez aquí tú elegiste la investigación. Sí, ¿Por qué? Porque desde pequeño tenías como esa inquietud de encontrar algo diferente. Y es maravilloso, además, que la vida los haya premiado con que ustedes hayan podido encontrar algo diferente. Tú nos decías, Chico, que bueno, estudiabas, hacías otras cosas, te apasionaron los grupos sanguíneos, como los antígenos eritrocitarios, como los conocemos hasta ahora, como los conocemos todas las personas que hemos trabajado o que estamos trabajando en un banco de sangre, en una mesa de trabajo, cuando tienes que ver cuáles son los antígenos que están presentes, qué anticuerpos son los que están reaccionando, tenemos que solucionar la vida de una persona, una necesidad transfusional de un paciente, y es así como vemos nosotros a estos antígenos, pero ustedes han encontrado una forma diferente de verlos. De hecho, al inicio decíamos, bueno, recibieron un reconocimiento, se ganaron un reconocimiento por un ajá. trabajo interesante que están haciendo. ¿Qué es lo que están haciendo? Cuéntanos un poco sobre qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Platícanos también sobre este reconocimiento que hay. ¿Desde cuándo, desde hace cuándo empezaron con esto? ¿Cómo les nace? Son muchas preguntas a la vez, perdónenme. ¿Cómo les nace en la cabeza poder trabajar esto? Mira, realmente yo nunca he trabajado esta parte de inmunohematología, ninguno de los dos. ¿Sí? Yo conocí los grupos sanguíneos a través de la biología molecular, ¿Mm? porque el doctor Baptista entró al doctorado y Fanny también, y entonces dijeron, vamos a hacer biología molecular del sistema RH, del antígeno D, y entonces de ahí pues yo empecé a leer, a aprender, y me apasionó la complejidad del gen, ¿no? O sea, yo decía, es que es un gen bien complejo, que ahora veo y hay otros que son más que él, ¿no? Pero en aquel momento para mí esto era muy complejo y desde el 2005 empezamos a trabajar con biología molecular de grupos sanguíneos. Y ¿Sí? durante muchos años nos dedicamos exclusivamente a ver mutaciones, a ver variantes, a ver si bajo qué mecanismo molecular eran, si eran negativos porque tenían una delesión, si eran genes híbridos, si estaba el pseudogen Phi y así, ¿no? Y después, a Higinio ya lo conocíamos, estaba en Perinato, en ese año entraste, ¿no? En Ujú. el 2005. Era nuestro amigo en otro laboratorio y conversábamos pues a la hora de la comida, de algunas cosas. En aquel momento llegamos a hacer colaboración eh, con su esposa haciendo secuenciación de algunas muestras que nos generaban conflicto de C porque no coincidían el fenotipo con el genotipo, Ya. pero realmente hasta ahí se quedaban las ideas. Y en el 2015, 14, más o menos, él se incorporó con nosotros y ahí cambió, nos empezó a cambiar el chip y nos empezó a cambiar la manera de pensar y fue cuando empezamos con todo esto que te va a platicar el cómo fue. Sí, Muy al bien, final de gracias. cuentas, yo creo que la duda siempre la debe tener uno y en estas carreras, en estas profesiones, uno debe de ser siempre curioso, inquieto y, y el por qué, ¿no? Cuando nos dan clase, yo lo que siempre le digo a los alumnos es, no me crean porque no soy Dios, ¿no? O sea, pregúntame, cuestióname, eh, aprende a no creer todo a ciegas, ¿no?
Entonces, en mi formación, bueno, fue un poco más del lado básico de membranas, de proteínas. eh, Cuando platicábamos a la hora de la comida, como dice Fanny, siempre es contigo siempre es platicar de proteínas y de RHD, ¿no? O sea, todo el mundo que conoce a la gente del grupo, pues sabe que es el motivo de conversación, ¿no? Los RHs. Y entonces, pues armaban buenas discusiones, a final de cuentas, el por qué dices que es una proteína diferente, por qué no, por qué sí. Una de mis pasiones también ha sido la computación, entonces, en muchos sentidos autodidacta, ¿no? O sea, desde desarmar la computadora, armarla Sí. y mejorarla. Así nace Ujú. también la parte de la programación, sale un poco de meterme a programas y tratar de resolver ciertas preguntas con estos programas. Eh, Habemos personas que aprendemos con conceptos visuales, ¿no? Nos tienen que enseñar las manzanas para saber que son manzanas y diferentes de las naranjas, ¿no? Hay quien a lo mejor lo lee y entiende y visualiza las cosas. Entonces, esta parte de la computación nos ayuda a imaginar, a ver lo que estamos imaginando, ¿no? Y entonces fue cuando empezamos a meter formas a estas proteínas. En el laboratorio empezamos con un trabajo de Octavio, tratando de explicar por qué había variaciones en las hemoglobinas, ¿no? En la hemoglobina beta, por qué había niños con anemias y que no se podían explicar por los medios tradicionales. Empezamos a hacer la secuenciación de eso, vimos que tenían variaciones, pero ¿cómo la explicábamos? Pues modelándola en computadora. Y más o menos del 2021, que fue el primer artículo que usamos computación, para acá empezó todo esto, ¿no? Pero este tema de los programas, podemos llamarle programas computacionales para estudiar o para ver, para visualizar las estructuras de las proteínas, ya existían desde cuando existen. ¿A quién se le ocurrió? ¿Tienen el dato? ¿Cómo es que nace esta inquietud de querer ver cómo es algo que finalmente en la escuela nos dijeron, bueno, forma parte de la membrana celular y ahí nos quedamos y tal vez las imaginamos de alguna forma por la estructura terciaria, podríamos imaginar una proteína, pero el pensar ya en un programa de computadora que te diga, que te mida, que te dé una forma, ya es como más revolucionado de todo esto que traíamos. Fíjate que lo podemos ver desde otro punto de vista. Eh, las estructuras, las formas, las características físico-químicas de las proteínas, de los átomos en particular, Ujú. o sea, no son nuevos, ¿no? Si nos vamos a estudios de Rutherford, por ejemplo, de cómo imaginaban a los átomos y cómo probaban la existencia de sus campos eléctricos y cómo hacían experimentos a través de placas de oro, por ejemplo, ¿no? Y que obligaban a los electrones a pasar. En ese caso estamos pensando que a lo mejor nos falta actualmente esa capacidad de abstracción para poder explicar y solucionar las cosas más allá de la computadora. Sí. Cuando hablamos, por ejemplo, actualmente estamos hablando mucho de generaciones, ¿no? Yo soy generación Z, soy generación XY, ¿no? Estamos excluyendo a unos de las ventajas que tienen, ¿no? Sí. A mí, y vuelvo a lo mismo, o sea, yo no estaría fascinado con el RHD de no ser porque Fanny me Mm. enseñaba todas estas cosas de los trabajos que pudieron haber hecho el grupo anterior, ¿no? Con los trabajos que hizo Rocío, el doctor Batista, Fanny, y que sembraron esta trayectoria, ¿no? Entonces, sí, la modernidad está padre tener programas, ¿no? O sea, los primeros programas, por ejemplo, una de las primeras soluciones es un programa que salió, que se hizo en 1996 y que Mm. está basado en el análisis de la hidrofobicidad de los aminoácidos. Cada Sí. aminoácido tiene una capacidad de disolverse de diferente manera y entonces suma, hace unos cálculos el programa y te da una primera estructura, ¿no? Ah, Así ya. empezamos con esto.
Muy bien, qué interesante. Veo que aquí tienen sus proteínas, sus estructuras. Platíquenos, ¿qué tenemos aquí? Fíjate que todo empieza, y ahorita que te explique, Rocío, esta parte de las manualidades, pero empieza justamente por el modelo que todo el mundo conoce, ¿Sí? ¿no? El de Wagner y Fleger, que es un modelo de asas que pasa 12 veces la membrana. Y nosotros decíamos, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros cambiamos un aminoácido por otro? ¿No? O sea, si sabemos que un aminoácido, una arginina, por ejemplo, una fenilalanina, que son aminoácidos grandes, u otros aminoácidos que pueden tener carga, ¿no? Serina, por ejemplo. Sí. Lo sustituyes por una glicina que es chiquitito, ¿no? O un aminoácido que no tiene carga en una región que necesita hidrofobicidad, por ejemplo, o hidrofílico. ¿Qué pasa? Entonces, una de las primeras cosas fue sustituir los aminoácidos sobre ese modelo tradicional de Wagner y Fleger. Y entonces, este programa lo que hace es calcular las diferencias de hidrofobicidad en cada uno de ellos y la capacidad de repulsión de los átomos entre ellos. Y ahí empezamos a ver que se acomodan de diferente manera. Entonces, empezamos a sobreponer y entonces veíamos cómo las asas eran distintas, sí. Creo que así, el cómo las asas de cada proteína eran diferentes. ¿Sí? El que está en naranja es RHD y el que está en verde es SE. Y ahí empezamos a ver, caray, pues si no son igual como lo dibuja Wagner y Fleger, ¿no? Uh-huh. Hay una diferencia. Y luego un día dijimos, ¿y cómo se vería como en realidad está la proteína? No está así lineal, sino está así, ¿no? O sea, la proteína es un canal finalmente. Sí. Y ahí empezaron ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos ver que está así? Sí, entonces empezamos justamente con este primer modelo idea de que los aminoácidos son bolitas, ¿no? Entonces pusimos un aminoácido de una alanina, una metionina de un color, por ejemplo, metionina, las serinas son los naranjas, ¿no? Prolinas eran amarillos, polares, no polares, etc. Sí. Entonces, quiere decir que esta es una cadena de aminoácidos que si yo la pongo en agua o en aceite se va a acomodar de diferente manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, si yo la pongo en una membrana lipídica, pues se van a tender a acomodar los aminoácidos hidrofóbicos dentro de la bicapa y los hidrofílicos hacia afuera. Entonces, pero aquí siguen siendo bolitas, ¿no? Esto sucede con todas las proteínas. Con todas las proteínas. Y eso, a final de cuentas, lo que nos gusta del trabajo es que se publicó en Vox Sanguinis es cómo hacer estas estructuras moleculares, no solamente del RH, sino de cualquier otra proteína, ¿no? Sí. Y entonces empezamos a jugar con este modelaje y después ya salieron estas dos proteínas, ¿no? La RHD y la RHCE. Entonces, te presto una. Simulando cómo se verían con sus pases transmembrana, ¿no? Sus loops y todo lo demás. Y vimos que, bueno, cada aminoácido tiene una interacción con el de él, al lado, con el de arriba, con el de abajo, pero sí, también con el de hasta el otro extremo, ¿no? Porque si yo la doblo así, se acerca. Y hay interacciones internas finalmente. Claro. Entonces, se forma este canal. Uh-huh. Entonces, si yo sustituyo un aminoácido que está hasta acá, en la región hidrofóbica, ¿no? A lo mejor me dices, bueno, pero no tiene nada que ver con la región antigénica que está fuera de la membrana. Pero si ya lo volteamos así, este aminoácido va a tener una diferencia en tamaño que va a empujar a los demás, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues así empezamos a explicar algunas cosas, trabajo de tesis de algunos alumnos. ¿Y esta? Esa es la secuencia lineal de D. De D. O sea, esos son los 416 aminoácidos de D. Cada bolita es un aminoácido. Y es lo que decías tú, que sí. Sí, o sea, primero lo hicimos así y fuimos
pensando el cómo sería. Ya. Y ya después con alambre construimos, estas es el equivalente a la membrana, y hicimos las torsiones y todo, ¿no? Muy bien, muy bien. O sea, lo que queríamos era ver, pues, cómo interactuaba, el poderlo ver en físico. Y esto genera otras complicaciones. A final de cuentas, los aminoácidos son moléculas, ¿no? Sí. Son tabiquitos que van a construir una pared, pero no están en el aire, en el vacío, ¿no? Entonces, están en una solución que tiene temperatura, pH, que tiene diferentes condiciones y que van a variar a lo largo de diferentes tiempos, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo se van a comportar estas estructuras? En esas variaciones químicas nos genera otras preguntas. ¿Cómo podemos hacer que un aminoácido de un tamaño y unas características, ¿no? Al sustituirlo por otro, ¿cómo va a afectar el resto de la proteína? Y entonces fue cuando empezamos a trabajar algunos programas computacionales, a hacer análisis de hidrofobicidad, de electrostasia. ¿Sí? Empezamos a ver el estudio actualmente ya, estudio de nubes electrónicas, por ejemplo, de repulsión, mover un poquito las soluciones de pH en el que está disuelta la proteína, ¿no? Y fue interesante porque lo que vimos es que tradicionalmente se dice que la proteína RHCE y la D pues son iguales, nada más cambian 4 o 5 aminoácidos en una expresión, aunque difieren un 10%, ¿no? En su secuencia aminoácidica, pero las regiones exofaciales pues nada más cambian 5 aminoácidos, ¿no? Entonces decimos es la misma proteína. Entonces, ¿por qué los anticuerpos que reconocen CE no reconocen también D? ¿Sí? Parte de ese modelaje nos llevó a medir cómo se distribuían los aminoácidos a lo largo de la membrana. Y entonces salen esas otras proteínas que tenemos por acá. Estas proteínas que ahorita nos van a mostrar, estos modelos de proteínas, ya nacen del estudio computacional. Ajá, que es el trabajo con el cual tuvimos el premio como el mejor artículo publicado en el 2023 en Vox Sanguinis. Me decían que traían la portada para que se la mostremos en realidad, ¿cuál es el premio? Son 2 portadas, porque el primer artículo fue sobre RHCD y las 4 más comunes de CE. ¿Qué es este? Ajá, y ahí está, creo que es el que está hasta abajo. ¿Sí? Ese se publicó en octubre, y fue del 2023, es por el que nos dieron el premio. Número 10, volumen 118, número 10, octubre 2023. Sí. Y muy después, o sea, seguimos con el premio. Digamos que originalmente queríamos ver las diferencias estructurales con los D débiles. Sí. Pero pues no podíamos comparar D débiles sin comparar antes D y C. Y entonces hicimos como que un alto en el camino, nos regresamos y fue que surgió este artículo. Ajá. Y de ahí ya nos fuimos nuevamente a trabajar a los D débiles, que fue el segundo artículo que publicamos en Vox Sanguinis. En junio salió publicado. Es el tercero, si mal no recuerdo. Sí, está. Sí. Que habla sobre 8 variantes de D débil. También es sobre las estructuras terciarias. Aquí está. Muy bien. Y este es el volumen 119, el número 6, 2024. Aquí está, miren. Y entonces son los dos volúmenes, los 2 números de Vox Sanguinis, en donde salen publicados el trabajo de 2 mexicanos que se decidieron a hacer bien las cosas, que han trabajado con pasión y que la vida les ha dado un merecido reconocimiento. Pero a ver, platíquenme de sus proteínas que nos iban a mostrar. Entender esto en plano era un poco difícil de explicarlo. Después, en volumen, con estas les tenemos mucho cariño porque empezamos a ver que formaba estructuras diferentes
Pero a final de cuentas, cada aminoácido pues lo tenía el mismo tamaño, ¿no? Y físico-químicamente, cada aminoácido debe tener una nube diferente, un tamaño diferente, una resolución diferente en un solvente. Entonces, lo que hicimos fue modelar y entonces, ¿cómo se acomodaban, cómo se sentían mejor los aminoácidos en tres ambientes diferentes? Hidrofóbico, hidrofílico, hidrofóbico, hidrofílico, ¿no? Hacia adentro de la membrana y hacia afuera. Y entonces, una de las primeras cosas que vemos es que acomodando las proteínas igual, RHD y RHCE tienen un diferente ancho de membrana. Ya desde ahí vemos diferencias. Que son diferencias, ¿no? Entonces, trabajos anteriores decían que, bueno, RHD no formaba parte del complejo RHCE, RHAG, como siempre nos lo hemos explicado, ¿no? Este trabajo de la doctora Vallese, publicado, de hecho, fue en Nature, en 2022, uno y otro en 23. Lo que dicen es que no forma parte del complejo RHC-RHAG, que debe estar en otra parte, pero no lo sabe. Pero no sabemos por qué, no lo pudimos explicar, no lo pudieron explicar. Entonces, vinieron a una serie de otros trabajos que decían lo mismo, que no se podía explicar por qué la diferencia. Cuando nosotros publicamos esto, hablamos de que existen varias diferencias, además del tamaño de la membrana, porque muchos de los aminoácidos que tienen unión con las proteínas de AG, por ejemplo, pues quedan fuera de la membrana, entonces ya no hay una asociación. ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, lo que se explica ahora es que son dos moléculas de AG por una de CE y el D forma parte de otro complejo. Esto es un conocimiento nuevo. O sea, ustedes nos están platicando, he tenido en otras ocasiones oportunidad de platicar con ustedes y nos platican temas, puntos, pues muchos de ellos diferentes a aquello con lo que crecimos en el banco de sangre, ¿no? En nuestros conocimientos, en nuestros cursos. Entonces, esto es algo muy bonito para ustedes, pero es una enorme responsabilidad. Sí. Porque es algo con lo que ustedes no se pueden quedar. No es de Higinio, no es de Rocío, es algo muy digno de compartirse y muy digno de que nos ayude a entender mejor qué es lo que pasa en el laboratorio. Porque evidentemente esto tiene una repercusión en mi mesa de trabajo. Claro. ¿Sí? Porque en ocasiones dispenso el reactivo, me voy a contestar el teléfono, cuando regreso ya aglutinó. Pero porque a veces no pasa esto. Justo lo que dices es bien importante porque había discusiones en el laboratorio de que si yo quiero correr una proteína, le pongo DTT, ¿no? Y le pongo DTT, pues la quiero correr en un gel de electroforesis porque la desnaturalizo, porque le cambio su estructura, ¿no? Persulfato de amonio, entonces en un gel desnaturalizante yo deshago la proteína. No la deshago, la desdoblo. Y resulta que cuando hablamos de algunos de los procesos para identificarlo, hacemos eso. Incluso le ponemos enzimas, ¿no? Sí. Entonces nos hacía preguntar, bueno, ¿qué es lo que está pasando si yo, como dices, simplemente cambiar la temperatura? No es lo mismo que yo, una proteína que está conformada de esta manera a 37 grados, cuando la aíslo en un laboratorio en el que estoy a 10, 12 grados, 15 grados, la meto al refri, la saco del refri y la quiero seguir haciendo, ¿no? Sí. Le modifico un poquito el pH. A lo mejor decimos, bueno, vamos a hacer una solución de lisis, ¿no? O una solución de PVC. Ay, bueno, se nos fue punto uno. grado, no pasa nada. Pero me modifica el pH, ¿no? Sí. Y me modifica la estructura. Y me modifica la forma en que se están acomodando las regiones que están expuestas. Que esa es una de las cosas que hemos platicado mucho, ¿no? Normalmente decimos, es que es una proteína un antígeno que se expresa, más que se expresa, que se expone.
porque la proteína se puede expresar o no. Si el RNA mensajero está, si se traduce la proteína, está, ¿no? Ujú. Y normalmente, como dices, es algo muy importante porque hoy nos estamos enfrentando y queremos entrarle a los RH negativos y decir cuándo una proteína está y cuándo una proteína no es reconocida. Si una proteína no es reconocida por anticuerpos, no quiere decir que no esté la proteína, ¿no? Sí. O sea, la no aglutinación no necesariamente significa que no está ahí la proteína. Lo que significa en realidad es que no está el antígeno que presente. La no aglutinación no implica precisamente el no hay antígeno. Exactamente. O sea, la no aglutinación sí es no hay antígeno. No está ese antígeno que tu anticuerpo reconoce. Eso es cierto, pero eso no implica que no exista una proteína. Sí. Es una proteína, puede haber ahí una proteína con sitios antigénicos distintos para los cuales no tenemos anticuerpos diseñados. Podríamos decir, lo que tú estás diciendo, me estás hablando de parcial. O un de raya. No significa que no haya una proteína C necesariamente. Y más bien lo que pasa es que no hay las zonas antigénicas que generalmente reconocen los anticuerpos anti-C y anti-E no están presentes, están cambiadas, están modificadas. Igual por eso los de parciales no es que hayan perdido pedazos de la proteína, simplemente su estructura conformacional es distinta. Ya. ¿Qué es lo que pasa finalmente con la diferencia entre un C grande y un C pequeño, no? Siempre, para empezar, lo consideramos como que individual, cuando en realidad las proteínas, o sea, tú tienes el antígeno C grande, E pequeña, o el C pequeña, E pequeña. Es un conjunto, porque va a ser lo que... va a haber regiones que compartan entre los que tienen E pequeña y E pequeña. Pero la estructura es diferente, o sea, estos son los 4 Cs, lo pones así para... Y son distintos. O sea, los 4, o sea, son diferentes estructuralmente. La zona que se expone es distinta. O sea, las 5 proteínas son totalmente diferentes, que de esto es de lo que habla el artículo por el cual nos dieron el premio. De las diferencias que existen entre las 5 proteínas. Sí. Nunca nadie les ha dicho que desayunaron. Para que empezaran ustedes a crearse tantas cosas. Sí, no lo han dicho. Es que imagínate, si tuviéramos aquí una bolita de plastilina, ¿no? Sí. Es tu anticuerpo. La pegas aquí. Si yo la despego, como puede ser que haya una región que sea parecida, como puede ser que no. ¿De qué depende? De la maleabilidad de la proteína. Entonces tú me vas a decir, pues como los anticuerpos de alta afinidad o de baja afinidad, ¿no? Hay unos que me pueden reconocer una gran cantidad de estructuras y otros que son muy específicos. ¿Y de qué depende al final de cuentas? Volvemos a lo mismo, de las variaciones físico-químicas. Sí, de las características físico-químicas como tal del medio de reacción y de la proteína en sí, exacto. Y de la proteína misma. Qué interesante y qué fortuna poder platicar con ustedes que han tenido la capacidad, la oportunidad y la capacidad de desarrollar algo diferente. Fíjense que hace algunos años yo platicaba con el doctor Baptista sobre el trabajo que hacía en perinatología precisamente. Y él me dijo, Rocío, si esto no lo aterrizamos, si no lo puedo llevar a la clínica, si no sirve para mis pacientes, entonces no sirve. Ustedes con todo esto que están trabajando, que están aplicando en este caso para las proteínas de RHD y RHCE,
¿conocen o ustedes lo han aplicado o conocen de un caso en donde haya sido llevado a la clínica o esta metodología, esta forma de ver las proteínas ha contribuido en algo para para llevar a la práctica, para el diagnóstico clínico, para ayudar a alguien? Fíjate que si te digo que no alguien con nombre y apellido, vas a decir que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero el análisis de estas variaciones nos ha llevado, porque no son dos artículos, porque parecerían dos trabajos aislados, sino ha sido una concatenación de trabajo, de seguir estudiándolos y de tratar de completar una visión general de de los antígenos CE o D, ¿no? Ahorita lo que estamos haciendo es revisar la base de datos de la ISBT, la base de datos de los alelos de D. Sí. ¿A qué voy? ¿Cuál es la importancia de esto? Que podamos entender que en realidad cuando un negativo es negativo y cuando un positivo es positivo. Si yo, por ejemplo, sigo, y nos gustaría mucho tratar de que esto quedara claro, tratando a los negativos como personas que tienen una ausencia de proteína y dejo una transfusión sin pensar que pueda tener una proteína, ¿sí? Lo que estamos haciendo es transfundir a una persona con una proteína que potencialmente es antigénica. Y quizá en un futuro nosotros decimos, pues tiene anticuerpos raros, pero ¿de dónde si siempre ha sido transfundido con negativo? ¿No? Pues si es una persona que nada más una vez en su vida necesitó una transfusión, pues qué padre. Pues si es una persona de repetición, Sí. y si es en una comunidad pequeña, en la que la sangre negativa pues viene de los mismos donadores, va a llegar el momento en que se acabarán las opciones de esa donación. ¿Sí? O como estaban diciendo, ¿no? Tal vez sí es una persona que efectivamente es RH negativo y estamos transfundiendo una unidad RH negativo que tal vez, yo les digo, no está negativa. Exacto, exacto, sí, o sea, porque lo que decíamos, el negativo no significa necesariamente que no tenga proteína. Y si a un negativo que efectivamente no tiene proteína porque tiene una deleción del gen o un codón de paro prematuro, que va a ser una proteína más pequeña, que no se va a poder anclar en la membrana, Sí. ahí sí no va a haber una proteína. Y tú le pones sangre de un RH negativo que sí tiene una proteína, pero antigénicamente no la podemos reconocer, fenotípicamente es un negativo, pues ese negativo va a desarrollar anticuerpos que finalmente van a ser contra D. Un D diferente, pero va a ser un anti-D. Y que en el laboratorio a lo mejor no los vas a poder identificar. ¿Cuántas muestras tienen que dicen, pues tienen los anticuerpos irregulares positivos contra qué? Pues quién sabe, ha de ser un antígeno de baja prevalencia. Y ahí se acaba. Ahí se acaba, porque no tenemos la capacidad metodológica de investigar qué antígeno efectivamente es. Sí. Cuando en realidad podría ser eso. O también la idea de que tenemos que los sujetos de raya raya dicen son valiosísimos porque pueden donar, es un donador muy valioso. No, hombre, es un donador muy peligroso, porque el que no se esté identificando los antígenos CE no significa que no tenga la proteína, y al contrario, ¿a quién se lo vas a transfundir? ¿Y qué sangre le vas a transfundir a él también? Fíjese que estaba yo pensando, ahorita que estás diciendo eso, algo que comentábamos previamente, en donde ustedes dicen, bueno, no es tan fácil, no es así, no es un D raya raya, es posible transfundirlo, dicen a quien sea. Nosotros decimos, cuando encontramos a un paciente que es de raya raya, que te ha hecho anticuerpos, únicamente le puedes transfundir, sería transfundirle a otra persona de raya raya. Busca entre sus familiares qué opinan de este concepto. De raya raya con de raya raya. Pues si es familiar sería lo correcto, pero ¿y si es otro de raya raya de otra familia que tuvo otra mutación distinta? Es como... Hay muchas cosas así como que utilizamos
cambiando palabras, ¿no? Sí. Una letra. Cuando en mi rancho, pero no lo voy a decir, en mi rancho dice, no es lo mismo, ¿no? Juan Domínguez que Belisario y su hermano, ¿no? No es lo mismo una proteína que tiene 417 aminoácidos en línea, que si yo cambio un aminoácido por otro, o sea, tengo 419 probabilidades de cambiar un aminoácido en ese orden. Y si al mismo tiempo pienso que tengo 20 aminoácidos, quiere decir que cada aminoácido tiene una probabilidad de, 410, de 20 a la 417, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuántas combinaciones puedo yo tener? Infinitas. ¿Sí? Y si cada uno se acomoda de diferente manera, ¿qué vamos a hacer? Sí. ¿Sí? Entonces, una proteína no necesariamente es igual a otra. Por eso la importancia de revisar la base de datos de ISBT y la propuesta con otros grupos de que lo podamos hacer. La intención nuestra es hacer un árbol filogenético, y ya estamos trabajando en eso, del origen de las mutaciones, porque hay muchas mutaciones que se transforman de débiles a parciales, nada más cambiando una mutación. Por ejemplo, 5 mutaciones más una es parcial, sí. Y 5 mutaciones es débil, y menos una es negativo. Entonces, entonces estamos haciendo eso. La intención es trabajar con otros grupos. La verdad es que nosotros queremos utilizar este foro para invitar a la gente, porque al final del día, pues tú dices, fue un premio que se ganaron ustedes dos, y lo hemos dicho nosotros, no es un premio que nos hayamos ganado el grupo de hematología. Es un grupo que se ganó la hematología mexicana, al final de cuentas, porque muchas de estas preguntas salieron en los congresos nacionales de la AMPAC, de la AME, de todos los grupos que existen, ¿no? La gente que hace preguntas y que cuestiona por qué, ¿sí? Todas esas dudas se ven reflejadas acá. Entonces, lo que nosotros le pedimos a toda esa gente es, esas dudas juntémonos, tratemos de resolverlo, ¿no? Sus casos difíciles, sus casos interesantes, vemos cómo se pueda secuenciar, porque tenemos la posibilidad de secuenciar los genes RHs y modelarlos, ¿no? Y entonces hacer un banco mexicano de lo que está pasando con esto, unidos con los que están trabajando en GESIAN, por ejemplo, ¿no? Me parece que entre nosotros como población mexicana podemos encontrar cosas bien interesantes, ¿eh? Sí. Bien interesantes que muchos años las hemos dejado pasar y que apenas ahorita nos están empezando a llamar la atención. Muy lindo, han escrito vos, artículos. ¿No han pensado en escribir un libro? Sí, hemos trabajado en algunos capítulos del libro. Si tú me preguntas si lo harías ahorita, no, porque si yo leo mi capítulo, soy el primero en decir es que muchas de esas cosas no son ciertas. No son ciertas. Y entonces, lo que siempre hemos recomendado a todo el mundo es que, más allá de ver el capítulo del libro, que es la edición 20 de hace 50 años, vayámonos a las bases de datos que están disponibles actualmente, a las revistas que están publicando lo que se hizo ayer, ¿no? Y muchos de los artículos que se escribieron ayer, pues ojalá y estén ya anticuados, ¿no? Sí, yo pensaba, bueno, escribir un libro que igual en 5 años ya va a estar obsoleto. No era así. Sí, sí, así. Puede pasar. Pero pues era interesante que pudiesen ustedes también a través de transmitir toda esta información, todo este conocimiento que ustedes están adquiriendo. Alguien les preguntó en una ocasión, en un congreso, que cuando iban a ir sobre los siguientes antígenos de otros sistemas sanguíneos, pero fíjense que yo no les diría eso. Yo les diría, sigan estudiando al RH, sigan estudiando estas proteínas, continúen dándonos pues tanta información que en muchas ocasiones o para
para la forma en la que veíamos a estas dos proteínas, nos están cambiando el chip poco a poco. Tampoco toquen panderos, es poco a poco, porque hemos creído toda una vida que es de una determinada manera. Sí, nosotros platicábamos y estamos muy, muy contentos con el trabajo porque sí creemos que de alguna manera, más allá de los grupos mexicanos, creemos que lo han leído en otros lados. Hemos Sí, recibido comentarios de otros grupos muy importantes con los que podemos discutirlo, ¿no? Decíamos, bueno, yo tengo muy poquito en hematología, 10 años, o sea, realmente comparado con lo que todo mundo tiene, ¿no? Rocío lleva 20 años en hematología, Fanny llevaba 30 y 40. tantos años, 40, el doctor también, o una sea, vida. tú llevas un montón, ¿no? Licón, ¿cuánto tiempo lleva haciendo esto, no? Ujú. Entonces, ustedes que llevan muchísimo tiempo y que han marcado una línea, seamos sinceros, nos cuesta también mucho trabajo romper esos paradigmas, ¿no? Sí, Esa formación que muchos de la gente joven al escuchar y dicen, es que no pregunto porque me da pena que me vayan a decir. Lo mejor que podemos recomendarle a la gente es que asistan a los cursos y que pregunten y que todas sus sí, dudas se las hagan. Y lo peor que puedes pasar es que el ponente, que el maestro diga, no lo sé, pero nos sentamos y lo resolvemos. No Claro. lo sé, sí, pero conozco a alguien que lo puede decir, ¿no? La verdad es de que a final de cuentas la ciencia es eso, la ciencia es preguntarse y tratar de responderlo, pero no solo, ¿no? En conjunto. Una de las cosas que platicaba yo con Rocío y que admiro mucho del ICON es eso, o sea, la capacidad que tienen de ayudar a resolver problemas, porque a lo mejor dices, yo no lo sé, pero conozco a alguien que lo puede hacer, sí, ¿no? sí, sí, así es. Entonces, yo no soy el experto en A, pero sé de alguien que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, y Sí. se forma una red, ¿no? Entonces, eso es lo importante que tenemos que hacer. Sí, o a lo mejor también nosotros vemos las cosas desde un punto de vista y tú puedes llegar y aportar y decirnos, oye, pero fíjate que en el banco de sangre con los anticuerpos sucede esto y es que eso es una parte que a nosotros dos nos falta. O sea, nosotros inmunemato no lo sabemos. Y, y tenemos teníamos a Fanny porque ya se jubiló y ahora es difícil convencerla que vaya al laboratorio de nuevo. Pero esa parte a veces sí nos topamos con pared porque decimos, bueno, simple, ¿cómo identifican los DEL? Y yo le respondo por elusión. ¿Y cómo se hace la ilusión? Pues eso yo ya no lo sé. O sea, ya no voy más, ¿no? Y sí, creo que la unión hace la fuerza finalmente. Y nosotros podemos ver las cosas de un lado y ustedes del otro. Y eso puede hacer que se hagan cosas más grandes todavía. Claro que sí. Gio, ¿qué consejo tú o qué recomendación, qué aporte le darías a un investigador que está empezando? A alguien que está empezando. No, no a alguien que ya tiene tiempo. Alguien que está empezando, ¿qué le dirías? Tiene que tener la mente muy abierta y mucha capacidad de frustración, mucha tolerancia a la frustración. Muy bien. Y Ginio, ¿tú qué le dirías a alguien que tiene toda la vida haciendo investigación? Que hagamos un equilibrio justamente entre los que tienen mucho tiempo haciendo investigación y están casados con una idea, pues acerquémonos con la gente joven que tiene otra visión o a lo mejor ni siquiera contaminación en esa idea, ¿no? Se le ocurre algo porque es lo más lógico, ¿no? Una idea sencilla viene siempre de la explicación más sencilla, ¿no? Sí. Siempre decimos los jóvenes tienen ese chip. Los viejitos también lo tenemos, ¿no? Lo único que pasa es que los chicos no tienen tanto miedo a descomponer la máquina como uno, Sí. ¿sí? Entonces, la gente que ya tiene un background en investigación, en hematología, y que tiene todo el conocimiento, acérquese a los chicos que tienen toda la capacidad para manejar computadoras y un montón de datos. Y los chicos, no todo está en la computadora. Acérquense con los que le saben y le piensan, ¿no? Con la experiencia. Muy bien. Y la computadora y la inteligencia artificial y todo les va a funcionar siempre y cuando tengan capacidad para analizar todo.
La computadora no te va a dar el resultado como tal, ella te puede decir así, esto es así, pero si tú no le piensas un poquito más, no vas a llegar a esto, Sí, ¿no? te vas a quedar ahí. Claro, Te vas sí, a quedar ella ahí. te va a dar la suma, pero finalmente Sí. esa suma hay que razonarla. Muy bien. Si nos regresamos 20, 30 años atrás, ¿vuelves a decir que sí a este camino que has recorrido? Sí, ¿Eh? sí, vuelvo a decir que sí. Sí. Higinio, Sí, sin duda, o sea, es algo. Siempre que nos preguntas ahorita, bueno, ¿y qué se toman, fuman, comen, no? sí. Hay veces que uno va en el camión y sigue pensando, y te acuestas y sigues pensando, Y te estás bañando y llega la idea. y Sí. es una manera de vivir. Entonces, los chicos, decías, ¿qué les recomendamos a los chicos? Que sigan esa pasión, ¿no? Busquemos esa curiosidad que debemos de tener en la ciencia. Muy bien. Muchas gracias por Gracias a ti, esta Chio. rica entrevista que nos han dado. Muchas gracias por compartir todas estas experiencias que no son experiencias de trabajo, son experiencias de vida, de su vida, de esto que tanto les apasiona y que seguramente todavía tendrán muchas cosas y muchos conocimientos que darnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Chio. Gracias al Instituto Licón por siempre su apoyo, por darnos la oportunidad de estar aquí y que conozcan un poquito más de lo que hacemos. Muchas gracias, Chio. Higinio, últimas palabras. Pues gracias a la familia Contreras, ¿no? Gracias al Instituto Licón, la familia Licón, de la que también nos sentimos parte. La verdad es de que Muchas gracias. llegar claro a que Licón sí. siempre ha sido, pues, llegar a casa, ¿no? Claro que sí. Entonces, nos veremos en algún congreso y la recomendación, no le tengan miedo al ponente en los congresos, no lo saben todo, pero no se los van a comer, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y amigos, muchas gracias también a ustedes por habernos seguido durante esta entrevista. Sé que quisiéramos que fuera más larga, que nos siguieran platicando, pero el tiempo ya nos alcanzó. Muchas gracias.